El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, otro día más que queremos llegar a sus hogares, queremos llegar a cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de Eduardo García Resach, el mantenedor del programa por ya más de 13 años. Para nosotros es una alegría enorme, hermano, siempre honrar el nombre de este programa, Alerta Cristiano. Y ese alerta no siempre es hacia cosas peligrosas, negativas, tentaciones. Ese alerta en muchas ocasiones se trata de despertar una conciencia hacia unas noticias muy buenas que, como siempre, los que sembramos en el terreno de nuestro Señor Jesucristo, que es toda la tierra, hermanos, siempre estamos pendientes. Y hoy tenemos una vez más la oportunidad de que tenemos con nosotros al hermano Axel Lanause, presidente de Global Commission Partners, que está con nosotros. Axel, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Eddie. Para mí siempre es un privilegio estar aquí contigo y con la teleaudiencia tuya. Y amén. Bueno, estamos aquí para servirles. Hermanos, y empezamos como siempre con la palabra de Dios. Busquen sus Biblias en Juan capítulo 13, del versículo 14 al 15, donde Jesús nos dice: y dado que yo les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hermano, ¿por qué? Como siempre traemos la palabra de Dios para que permee, esté presente a lo largo de la grabación del programa. Hermanos, el tema de Global, no es otra cosa que expandir el evangelio a toda la tierra, como el Señor nos lo pidió. Nos lleva a lugares donde tenemos que lavar pies. Y ustedes dirán: pero ustedes van físicamente. Lo decimos como una alegoría, como un ejemplo, como un signo de aquello que el Señor nos pidió que hiciéramos, que es servir. Estamos enviando misioneros a través de todo el mundo, a través del ministerio de Global, pero muchos de esos misioneros necesitan tanto de nosotros, no solamente en un apoyo económico, sino también ese apoyo, esa finanza, para ellos también poder sostenerse en unas situaciones como las que les vamos a presentar hoy en el programa. Y antes de entrar en detalles, como siempre, para los que ven el programa por primera vez con nuestro hermano Axel Lanause, que conste, Axel es un ponceño de buena fe y está viviendo en los Estados Unidos hace ya muchos años y está dirigiendo este precioso ministerio por el cual siempre a nosotros nos llama la atención la belleza de este ministerio, porque está haciendo lo que se supone que hagamos donde quiera. Misiones hay en el mundo entero, misiones hay en Puerto Rico, pero queremos que Axel nos diga: Axel, ¿en qué se fundamenta el ministerio de Global? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero déjame hacer una aclaración. Nacido en Ponce, criado en Guayama. Anda. Tengo que reconocer Perdonan los hermanos de Guayama. Bueno, el ministerio de Global Commission Partners es... yo siempre digo que nuestro trabajo es bien sencillo en teoría, ¿verdad? Por lo menos en teoría, es sencillo. Nosotros vamos a muchos de los lugares más difíciles del mundo para el cristianismo y allí identificamos
ministerios misioneros nacionales de los propios países, que están llevándole el evangelio a las etnias o grupos étnicos aún no alcanzados. Porque la prioridad de Global es llevarle el evangelio a los grupos no alcanzados. Porque ¿para qué vamos a estar, verdad, alcanzando a los que ya están alcanzados? Correcto. Hay una prioridad en el mundo y son los grupos no alcanzados. Y la diferencia es que nosotros, en vez de tratar de enviar misioneros de aquí para allá, de Occidente hacia Oriente, nosotros vamos a Oriente e identificamos los ministerios y los misioneros nacionales de los propios países. Porque ellos conocen los idiomas, ellos conocen la cultura, son ciudadanos de sus propios países, no los pueden deportar. A nosotros nos deportan, pero a ellos no. Y el sostenimiento de un misionero nacional es una fracción de lo que sería el sostenimiento nuestro. ¿Verdad? Hoy en día, por ejemplo, para uno sostener una familia misionera india, en las áreas rurales de la India, sostenimiento total, o sea, cubrir todo su sostenimiento, todos sus gastos. A ese misionero y su familia. Su familia, una familia de 4. Hoy se puede sostener una familia completa con todos los gastos por $125, $150 al mes. Al mes. Al mes. Y ese misionero vive, sostiene a su familia con ese dinero y sale a predicar. En las áreas rurales. En las áreas urbanas, pues obviamente es un poco más caro. Un poquito más caro. Pero, ¿cuánto sería el sostenimiento nuestro? Y nosotros tendríamos que ir a aprender el idioma. Ellos hablan 4 o 5 idiomas ya en sus propias regiones. En la India se hablan, como tú sabes, 1.652 idiomas y dialectos diferentes. De cada 50 kilómetros se habla un idioma diferente en la India, o un dialecto. Y es uno de los países más grandes del mundo. Sí, es el país con la mayor población del mundo ahora mismo, porque ya sobrepasó a China. 1.4 algo de billones de habitantes. Así que el trabajo nuestro es sencillo, en teoría. Nosotros vamos, identificamos los ministerios misioneros nacionales y una vez evaluados, entonces nosotros regresamos a Occidente y compartimos las herramientas que ellos necesitan con las iglesias de Occidente para que nuestras iglesias de este lado del mundo colaboren con la iglesia del otro lado del mundo para juntos terminar la tarea de la evangelización de las naciones. Axel, y en esa misión, ¿qué papel ha venido jugando Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico ha sido clave realmente en el trabajo de Global, específicamente. Tal vez porque como yo soy puertorriqueño y yo vengo, ¿verdad? Y visito tantas iglesias y tantos hermanos y... sí, Puerto Rico ha sido clave. Hoy hay, por lo menos, hay 700 familias plantadoras de iglesias siendo sostenidas por iglesias puertorriqueñas. Amén. Por lo menos 700 y pico de familias. En India, en Burma, en Pakistán, en Sri Lanka, en Bután, en Bangladesh, en Ucrania, en plena guerra, en Irán. Estamos ayudando a Ucrania. Hay Irak, misioneros en Irán. En Irak. Y en Irak. Claro. Y eso se está haciendo desde Puerto Rico. Las iglesias, los hermanos en Puerto Rico están teniendo un impacto en el mundo tremendo. Tal vez más que cualquier otro país en América Latina. Puerto Rico es como la punta de lanza en cuanto a misioneros dentro de la famosa ventana 1040 y trabajando, alcanzando a los grupos no alcanzados. Puerto Rico está en la punta de lanza, definitivamente. Tú hablaste de que tú descubres misioneros. Esos misioneros ya no tienen que ser levantados en el evangelio porque ya lo son.
Sí, son sí. cristianos. Lo que necesitan es una ayuda económica para sostenerse. Exactamente. Y que para ellos es más fácil que para mí si yo fuera a hacerlo. Obviamente, con mi inglés y con mi español en India, yo creo que yo haría muy poco. Sí, Y definitivo. costaría bien caro hacerlo. A veces decimos, no, tenemos que ir a entrenarlos, pero es porque no conocemos. Claro. La mayor parte de los líderes de los ministerios misioneros del otro lado del mundo, muchos de ellos tienen sus maestrías y doctorados en seminarios teológicos y universidades teológicas de Occidente. Amén. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá. Y están allá, porque han regresado, a entrenar a esta fuerza misionera nacional, a sus misioneros. Yo me imagino, Axel, que son un Pablo ahora mismo realizando misiones. Cada uno de ellos tiene educación, Sí, sí. están listos, tienen el espíritu misionero y lo único que necesitan es un empujón de nosotros en muchas áreas donde ellos pues son pobres Sí, sí, claro. y viven en lugares extremadamente pobres. Sí, exacto. Nosotros decimos en Global que el trabajo más importante, lo más importante que nosotros podemos hacer, aparte de la intercesión, aparte de la oración, de orar por ellos, de orar por el reino de Dios para que se expanda, es sostener a un plantador de iglesias. O sea, y nosotros en Global le decimos a la gente, usted puede ayudar en el sostenimiento de un plantador de iglesia con $50 por mes. Solamente con $50 por mes. Ese no es el sostenimiento total, pero $50 representa la comida, el alimento del mes de esa familia, que es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Y usted puede patrocinar y tener un plantador de iglesia alcanzando almas en los lugares más difíciles del mundo, avanzando el reino de Dios, con una ayuda de $50 mensuales, que vuelvo y digo, no es el sostenimiento total de esa familia. Correcto. Pero representa el alimento, que es lo más importante para ellos. Amigo, antes de hacer una pausa, ¿cuántas veces decimos que Puerto Rico es demasiado de pequeño? Pero Puerto Rico, con su pequeñez, está sosteniendo ahora mismo 700 plantadores de iglesias. Sobre el 700. Hermano, sí, sí. ¿usted sabe lo que esto significa en el reino de Dios? Dele cabeza a eso, hermano. Por eso, alerta, cristiano. Hacemos una pausa. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos y hermanos de Alerta Cristiano. Vamos a empezar a tocar unas áreas en el ministerio de Global. Vamos a empezar por Pakistán, Axel. Pakistán siempre a mí me ha llamado la atención porque practican un islamismo extremo, Radical. Sí. radical. ¿Eso quiere decir qué? Bueno, eso quiere decir persecución, eso quiere decir que hay ley sharia. Si tú hablas en contra del profeta, eso te puede costar cárcel e inclusive
¿verdad? Podría costar la muerte. Eso quiere decir que los musulmanes, cuando los cristianos van a trabajar en los campos y se quedan las esposas con los hijos en las casas, usualmente les queman las casas. Y cuando llegan los hombres, cuando llegan nuestros hermanos, encuentran a sus esposas y a sus hijos al aire libre, sin casa. Y nosotros tenemos que proveerles de toldos plásticos, de utensilios de cocina, de mosquiteros, etcétera, etcétera, porque le han quemado todas sus chozas. Así que ese es el islamismo radical en Pakistán. Sí. Amigos, y aquí en Puerto Rico, todos los días tenemos que darle gracias a Dios, porque la mayoría en Puerto Rico no vive esas circunstancias. Pero en ese agradecimiento a Dios nos llama la atención esta vida que están viviendo estos hermanos misioneros en Pakistán, que a cambio de una miseria, que es lo que reciben en el trabajo, corren el riesgo de que les quemen sus casas, les maten su familia. Económicamente hablando, Axel, ¿cómo viven esos misioneros? ¿De qué viven? Bueno, los cristianos en Pakistán, ellos les permiten hacer los peores trabajos. Los cristianos en Pakistán hacen los peores trabajos dentro de la sociedad. Okay. Vamos a empezar por ahí. Y lamentablemente en Pakistán tenemos una esclavitud moderna. Al igual que Israel era esclavo en Egipto haciendo ladrillos, hoy en Pakistán hay campos de ladrillos donde hay miles y miles y miles de cristianos haciendo entre 1.500 y 2.000 ladrillos por día. Ellos... ¿Y qué reciben a cambio de eso? Y trabajan ellos, su esposa y sus hijos. Trabajan todos para hacer esos 1.500 a 2.000 ladrillos por $5 al día. $5 al día. Ok. ¿Y qué sucede cuando llega la temporada de lluvia en Pakistán, como es la que están viviendo ahora mismo? Exactamente. Ahora en verano es el tiempo del monzón, o no sé cómo se dice en español, monzón. Sí, monzón. El monzón. Es como la época de tormentas nuestras. Exacto, es la temporada de lluvias en Pakistán. Y ahora ellos no pueden trabajar más. Los campos de ladrillo están cerrados. Si ellos no producen esos $5 al día, no pueden alimentar su familia, porque ellos dependen de esos $5. Entonces, los dueños de las empresas de ladrillo, que obviamente son musulmanes, se aprovechan de esa situación durante el tiempo de lluvia y les ofrecen préstamos. Pero esos préstamos se los ofrecen a unos intereses tan altos que ellos jamás van a poder pagar. Una usura máxima. Exacto. Y de esa manera es que los endeudan. Y de esa manera los esclavizan. Y esa deuda pasa de generación en generación. O sea que ellos van a hacer ladrillos allí El resto de su vida. para producir para su alimento del próximo día, esos $5 al día. Pero también tienen que sacar algo para pagar la deuda, que se va acumulando cada año. Cada año se va acumulando más porque le dan esos préstamos a unos intereses muy altos que nunca van a poder pagar. Entonces, Global, nosotros estamos redimiendo cristianos esclavos. Amén. No espiritualmente, eso ya lo hizo Cristo. Correcto. La redención de ellos ya la hizo Cristo. Los estamos redimiendo físicamente. Porque los estamos pagando literalmente. En Global nosotros pagamos esas deudas de los cristianos y los liberamos de los campos de ladrillo. Y encima de eso les proveemos también de un carrito de vegetales, de frutas, de verduras, para que ellos puedan ganarse la vida y nunca más tengan que regresar a la esclavitud de los campos de ladrillo. Porque imagínate uno enñangotado haciendo entre 1.500 y 2.000 ladrillos por día al sol caliente. La esposa, el esposo y los hijos. Para $5. Y ellos además plantan iglesias.
Esos son cristianos. Oh, No son cristianos. misioneros. Ok. No son misioneros. Esos son los cristianos. Nuestros misioneros están allí alcanzando a muchos de ellos que están allí trabajando y están plantando iglesias, los están discipulando, ¿verdad? Pero esos mismos que se están discipulando, mañana van a ser plantadores. Exactamente. Primero los liberamos de allí, ¿verdad? Ya los hijos ahora pueden ir a la escuela, porque acuérdate, los hijos están haciendo ladrillos todo el día. Correcto. No están aprendiendo nada. 12 horas de trabajo. 12 horas. 12 horas haciendo ladrillos por $5, $6 al día. Ahora están libres porque se les pagó la deuda y eso es oficial. Eso son con documentación oficial. Sí. ¿Ok? Quedan libres. Wow. La deuda paga. Y ahora los misioneros tienen más libertad para seguir discipulándolos y establecer iglesias con ellos. Y obviamente de allí van a surgir obreros nuevos. De ellos mismos van a surgir obreros. Obreros Así que, te refieres a plantadores. plantadores de iglesias. Correcto. Ok. Y vamos a pensar, pienso en las viudas Las viudas, de estos plantadores, de estos cristianos, de los cristianos. que el islamismo persigue y mata. Sí. ¿Cómo se están trabajando? ¿Se están ayudando a esas viudas? El problema con nuestras hermanas, en Pakistán específicamente, pero en otros países también, cuando enviudecen nuestras hermanas, ellas tienen que irse a trabajar como empleadas domésticas, obviamente, de musulmanes. Y cuando los musulmanes se enteran de que ellas son cristianas, cuando se dan cuenta que son cristianas, que no son islámicas, que no están, ¿verdad?, haciendo las oraciones, etcétera, etcétera. Cuando se dan cuenta que son cristianas, antes de despedirlas, las violan, las humillan. Por eso, en Global, nosotros le estamos proveyendo a las viudas, a nuestras hermanas viudas alrededor de todo el país, le estamos proveyendo de máquinas de coser. Unas máquinas de coser sencillas. Yo creo Kevin, que si tienes nos por puede- ahí nos puede las máquinas poner de algunos coser, de esos. ahí tenemos Estas son viudas jóvenes que ahora no tienen que irse a trabajar como empleadas domésticas, sino que con estas maquinitas de coser se les enseña costura. Nosotros tenemos esos centros de costura y rapidito empiezan a producir los vestidos. Y esos vestidos son fáciles de venderse. de venderse. Es muy fácil para ellas venderlo. Qué Y con lindo. eso se ganan la vida y pueden alimentar su familia y también proveer para la iglesia local Claro, claro. y ayudar a la iglesia local. Así que una maquinita de coser hoy vale $145, $150. Pero eso protege a nuestras hermanas de no irse a trabajar como empleadas domésticas de musulmanes, a la vez que les genera a ellas su alimentación, su sustento para ellas y sus hijos, y además contribuye con la iglesia y contribuye con los obreros de la iglesia que están evangelizando. Las sacamos del peligro de que sean violadas, Sí, sí, sí. le damos ese sustento, ese apoyo. Ellas a su vez están participando de la vida de la iglesia. Exactamente. Ellas a su vez van a Contribuyen enseñar mejor. a otras a coser. O sea, es un trabajo que va a continuar. Y fortalece la iglesia. Correcto. Porque ellas producen esos trajes y le da para ellas y para contribuir más en su iglesia. Y entonces la iglesia tiene más ayuda para evangelizar, para seguir haciendo el trabajo. Así que Axel. todo esto es un trabajo evangelístico. Se me ocurren un montón de preguntas, pero el típico plantador en Pakistán, por ejemplo, ¿cuántas iglesias planta en un año? Bueno, en Pakistán, usualmente un plantador de iglesias nos puede plantar 1 o 2 iglesias en aldeas pequeñas, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, estoy hablando de tal vez de 8 a 15 hermanos por ahí. Puede fácilmente alcanzar 2 aldeas musulmanas y ya plantar unas 2 iglesias pequeñas
en un año. Ese trabajo... En la India también, Sí. de paso. En la Sí, India también. ese trabajo de plantar una iglesia, ¿cómo ellos lo hacen? Me imagino que sumamente por debajo de la mesa. Sí, ellos comparten. No predican como predicamos aquí. No. Ellos comparten individualmente con las familias. Individualmente. Aquellos que ellos ven que se abren a conocer más de Jesús, del cristianismo, entonces ellos le dan una Biblia, les proveen de una Biblia. Y entonces regresan para empezar a explicarles el Evangelio. Y aquellos que aceptan al Señor, entonces son discipulados. Empiezan los grupos pequeños de 3, 4, ¿verdad?, a reunirse para el misionero discipular a esos que ya han aceptado al Señor. Y así ya en un año ya deben haber 10, 15 y ya hay una pequeña congregación formada. Escuchar a Axel hablar de esa estrategia tan aparentemente pequeña, hermanos, me hace recordar que esa es la tarea de cada uno de nosotros a diario. Lo que sucede es que en Puerto Rico nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia el domingo. Y ahí terminó el trabajo de nuestra misión de evangelizar. Se nos olvida que cada día nosotros tenemos acceso a varias personas con las que podemos tener esa conversación que Axel señala. En ese sentido, hermano, por eso decía al principio que en Puerto Rico tenemos misión. Puerto Rico es misión. Tenemos que seguir sosteniendo el evangelio. Y aquellos que se nos han ido alejando, tenemos que hacerlos volver. ¿Cómo? De la misma manera que lo hace un misionero en Pakistán, hablando, conversando, tocando nuestro corazón y dejando que el Espíritu Santo obre. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Estábamos hablando con el hermano Axel de Pakistán. Y estamos usando mucho a Pakistán porque en Pakistán estamos global. Yo me siento parte de ese esfuerzo. Estamos desarrollando unas acciones específicas. Esto de las máquinas de coser, liberarlos de la esclavitud económica para que cada uno pueda tener su negocio pequeño y levante la familia.
En Pakistán se está practicando esto, en otros lugares del mundo también. Pero, por ejemplo, en Pakistán, háblame de los pozos. Sí. Y como yo siempre digo, por los pozos fue que Global me pescó a mí. Cuando mi difunto pastor Rodolfo Ayala me habló de, mira Eddie, con tanto dinero, poco dinero, sembramos un pozo y con ese pozo llegamos a evangelizar en el mundo entero. Sí, Axel, eso sigue siendo así. sí, claro. Esa es la estrategia. Es una de ellas. Ok. Definitivamente el agua, imagínate lo importante que es. Y en Pakistán, en las aldeas, y en la India, en muchos países, a los cristianos se discrimina contra ellos. Se margina. Sí, los musulmanes o los hindúes radicales, etcétera, no les permiten tomar agua del pozo público y ellos tienen que ir a buscar agua. Los niños, yo no sé si Kevin ve una foto por ahí de los niños. Aquí estoy viendo, Tienen se que está tienen que ir a buscar agua con unas tinajas a distancia y esa agua la traen, pero esa agua está contaminada. Sí. Y ellos no pueden tomar agua del pozo público. Cuando nosotros le hincamos un pozo de agua a los cristianos, no solamente le provee ya de agua allí mismo, ya no tienen que ir distancias largas a buscar agua, sino que ya tienen agua allí mismo. Y ellos dejan que los musulmanes o los hindúes tomen también del agua del pozo de ellos, como un testimonio del amor de Cristo para ellos. Y eso es bien importante porque esa es una forma de evangelizarlos. Le están lavando los pies. Exactamente, como Jesús exactamente. nos estaba diciendo. Exactamente. Y no solo eso, sino que los pozos de agua en Pakistán, nosotros podemos hincar un pozo de agua en Pakistán con $275 Wow. Eso no podemos hacerlo en ningún lado del mundo. En Pakistán es donde podemos hacer los pozos más económicos. Y Pakistán es el segundo mayor país musulmán del mundo, donde a los cristianos se les persigue, como ya dijimos. Entonces, un pozo de agua para nuestros hermanos cristianos, eso representa para ellos vida, eso representa no tener que estar enfermos constantemente con agua contaminada. Esta es agua potable y lo podemos hacer con $265, $265 por ahí. No tan solo eso, sino que junto con el pozo de agua, nosotros también en Global estamos construyendo letrinas, ¿verdad? Y estas letrinas son, como las que vemos ahí, son súper importantes para las aldeas donde hay cristianos. ¿Por qué, Axel? Y esa, no sé si Kevin nos puede presentar esa imagen nuevamente. La anterior. Sí, Ajá. porque tú ves el pozo de agua ahí en el centro. Las letrinas son súper importantes para nuestras hermanas, especialmente, porque nuestras hermanas siempre tienen que ir a hacer sus necesidades en el pasto. Al campo, ¿verdad? al aire Sí, libre. Sí, al aire libre. Wow. Y sus hijas también. Y los musulmanes, lamentablemente, siempre están pendientes y las violan cuando están en los pastos, ¿verdad? Haciendo sus necesidades. Se le tiran encima, las ultrajan, abusan de ellas, etc. Entonces, esta letrina es una cuestión de dignidad, de dignidad y de seguridad para nuestras hermanas. Entonces, una letrina como estas aquí en esta aldea, hay 3 letrinas. Ahí hay 3. Hicimos 3 letrinas y el pozo de agua. Las hermanas vienen, especialmente las hermanas, los hermanos también, pero las hermanas llenan una tinaja, un balde de agua, entran a la letrina, ¿verdad? Con el balde de agua que llenan de ese pozo, entran a la letrina, hacen sus necesidades y se bañan allí. Y esa letrina es de concreto y ladrillo y puerta de tola de metal. Qué bien. Eso es bien seguro para ellas, ¿ves? Y entonces eso evita que a nuestras hermanas las ultrajen. Eso evita que a las hijas de nuestras hermanas las ultrajen.
Y eso para los cristianos en Pakistán, para nosotros aquí una letrina y un pozo de eso no significa De hecho, ya, nada para yo creo nosotros que en hoy. Puerto Rico casi ni existen. Pero para el otro lado del mundo no, hermanos. Yo quiero estimular a los Esto es una hermanos. privacidad, Sí, dignidad. es dignidad, es muchas cosas. Y evitamos que las ultrajen. Así que estos son proyectitos sencillos, bien sencillos, un pozo de agua, ¿Qué 275. ¿Qué costó esa edificación ahí? Sí, una letrina, nos sale como en $650 construirla. Ok. Y el pozo de agua en $275, más o menos. Y me imagino que la hacen ellos mismos. Sí, esto ellos mismos saben construir esto porque es sencillo. Claro, Siempre claro. tiene que venir alguien, ¿verdad? Que sepa un poco más. Claro. Pero esto nosotros hacemos una letrina de estas en 4 o 5 días. La construimos. Qué bien, Y el pozo de agua lo hacemos también como en 4 o 5 días. Y de eso se beneficia toda una comunidad, La comunidad completa. incluyendo a los musulmanes. La comunidad completa cristiana, que entonces le ofrecen a los musulmanes también, si ellos quieren utilizar las facilidades. Claro. Eso les sorprende a los musulmanes. Es un testimonio para ellos. Y de esa manera, muchos de ellos empiezan a llegarse al cristianismo, Amén. a abrirse, a aceptar una Biblia, a abrirse a conocer más de Cristo. Y los misioneros entonces pueden ministrar. Qué tremendo. Ok, en fuera de Pakistán, pasando posiblemente a otro aspecto, ¿en qué otro país ahora mismo tú estás viendo bueno, yo creo que en toda la ventana 1040, esa necesidad de evangelizar, pero en términos de necesidades, que le pedimos a nuestros hermanos que se envuelvan aportando dinero? Lo más importante, realmente, lo más importante, aparte de la oración, por supuesto, pero lo más importante, hermanos, es ayudar a los misioneros. Nosotros misioneros. podemos proveerle de Biblias, podemos proveer de agua, podemos proveer de esto, de aquello, de Nuevos Testamentos, de todo eso, pero todo eso se queda en un cuarto, en un pequeño almacén, Correcto. si no hay obreros. Lo más importante son los obreros. El Señor nos dijo, orad, la mies es mucha, los obreros son pocos, orad para que el Señor envíe no Biblias, no Nuevos Testamentos, y la palabra de Dios es ultra importante, por supuesto. Correcto. Pero podemos proveer de Biblias, pero si no hay obreros, las Biblias se quedan sentaditas allí. Amén. Lo más importante son los obreros y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Y podemos patrocinar una familia plantadora de iglesias que están alcanzando almas con $50 mensuales. Podemos hacerlo. No es el sostenimiento total, pero es una tremenda ayuda para cada uno de ellos. ¿Cómo están los misioneros que ahora mismo Global sostiene en Irán? En Irán nosotros tenemos múltiples acciones, ¿verdad? Iniciativas que estamos tomando adentro y fuera. En silencio. Y fuera en países contiguos a Irán, ¿verdad? Fronterizos, etc. Yo me tengo que limitar porque como estamos saliendo por las redes, Claro. me tengo que limitar un poquito, pero nosotros estamos alcanzando a muchos iraníes con literatura cristiana. Amén. Esa es de las cosas más importantes allí, la literatura cristiana, los Nuevos Testamentos. Tenemos un folleto que es el Evangelio de Juan, bien importante. Eso tiene un costo de $5 nada más, hermanos. En iraní. En persa, en farsi, en el idioma mayoritario de Irán. Y estamos publicando, porque antes las imprentas nuestras estaban en otros países, ¿verdad? Que no puedo decir aquí. Ajá. Pero ahora nuestras imprentas las tenemos dentro de Irán. Y es un trabajo totalmente clandestino. Y lo único que les puedo decir a los hermanos es que nosotros... Clandestino en el sentido de que es contrario
a lo que No, que el si gobierno... cogen a nuestros hermanos los van a meter presos y los van a torturar. Correcto. A nuestros hermanos Y iraníes. obviamente le van a eliminar la imprenta. Sí, claro. O sea, si los cogen haciendo esto, entonces nosotros estamos imprimiendo, produciendo literatura cristiana, que es bien importante porque con esto es que los misioneros iraníes comparten y hay un hambre tremenda de conocer a Jesús. Y nosotros podemos producir el Evangelio de Juan por $5. Y eso se difunde en iglesias. Eso lo hogares. hacemos. Eso es un trabajo completamente clandestino, subterráneo, es un trabajo... la distribución de eso, yo no puedo entrar no puedo entrar en ella, pero nosotros compramos unos vehículos que se utilizan para otras cosas Sí, dentro de la sociedad iraní, correcto. pero son los vehículos de distribución de literatura cristiana nuestra. Aunque son vehículos que si tú los ves, pues tú dices, eso es para esto. Correcto. Pero nosotros lo usamos para distribuir Muy bien. literatura. Así que dentro de Irán, nosotros creemos que Irán es el país del mayor avivamiento ahora mismo en el mundo por % de población. Sabemos que China, ¿verdad? Hay 20,000 chinos que vienen a los pies del Señor diariamente, se estima. Diariamente, hermano, 20,000 chinos. Sí, se estima, ¿verdad? Pero en Irán, por % de población, creemos que hay más iraníes viniendo a los pies del Señor que la propia China. Axel, una y otra vez yo veo noticias cristianas donde se habla de que Jesús se les está apareciendo a la gente en sueños. Sí, sí. ¿Qué tú has escuchado de eso? Eso es bien común. Nosotros tenemos líderes, misioneros, plantadores de iglesias árabes, ¿verdad? Árabes, no musulmanes, árabes. ¿Verdad? Árabes, la etnia. Ajá. Nosotros tenemos misioneros árabes, líderes, que vieron al Señor en un sueño. Así fue que ellos tuvieron su primer encuentro con el Señor. El Señor se les apareció en un sueño, ¿verdad? O en una visión. Muchos musulmanes están viniendo al Señor a través de sueños, especialmente de sueños. Y entonces ellos buscan a cristianos árabes y les cuentan que tuvieron un sueño. Tratan de identificar quién fue el que se les y presentó. saben quién fue, saben que fue Isa. Jesús. Isa. Okay. Sí, saben que fue Jesús que se les apareció. Lo que pasa es que ellos no saben, ellos quieren saber más de Isa. Claro. Entonces buscan cristianos y por eso hay tantos ministerios online, Wow. en la internet. Wow. Porque hay muchos musulmanes que tienen estos sueños y estas visiones del Señor y entonces buscan en la internet y por eso tenemos muchos ministerios. Nosotros apoyamos a ministerios árabes. Y para eso ¿Así? hace falta dinero también. Claro, porque es un trabajo a través de las redes, pero es discipulado, es material que hay que hacer. Y es clandestino. Sí, sí. O sea, es peligrosísimo. Sí, sí. Nosotros ahora mismo terminamos la traducción del Nuevo Testamento en el idioma sorani y para los kurdos en Irak y en Turquía. En fin, hay mucho trabajo y podemos ayudar con bien poco, hermano. Sí, Mire, sí. en muchos países del mundo nosotros podemos hacer mucho con poco, como yo siempre digo, muchísimo con poco donde más se necesita. Porque es donde no hay iglesias. Correcto. Es donde el Islam, las grandes potestades de Satanás están allí. Si nosotros queremos avanzar la segunda venida de Cristo, el Señor lo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que podemos hacerlo y podemos hacerlo con poco. Wow. Amigo, Alerta Cristiano. Próximamente volvemos al cuarto segmento.
No te muevas. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, ya en el último segmento. Hermanos, antes de recurrir a un tema que sí tengo mucho deseo de tocarlo con ustedes y con Axel. Axel, háblame de Ucrania, otro país que está en una guerra. Sí, Y tenemos misioneros allí. sí, cómo no. Bueno, Ucrania lleva 5 años, ¿verdad?, en esta guerra. Hoy están hasta reclutando obreros nuestros. El gobierno lo ha reclutado algunos para la guerra. Wow. En Ucrania mueren entre 25 y 35 mil soldados por mes. Mensuales. Mensualmente. La mayoría son de Rusia, pero también muchos ucranianos, obviamente. Ha habido un éxodo, como tú sabes, de cientos de miles de ucranianos. Sí. En Ucrania, para que los hermanos sepan, Ucrania es de los países donde el sostenimiento de una familia misionera es menor que en muchos otros países. Nosotros podemos sostener una familia misionera en Ucrania con $125 por mes. Al mes. Sí, obviamente depende de la composición familiar, ¿verdad? Claro. Si son 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. Los ucranianos, por lo regular, tienen más de 5 hijos. Casi todas las familias ucranianas tienen muchos hijos. Slavic tiene 8. Slavic, wow. Te iba a preguntar por él. Sí. Pero en Ucrania ahora mismo nosotros tenemos una imprenta trabajando 24/7 y necesitamos urgentemente Biblias de niños para los campamentos que estamos corriendo ahora mismo. Y se están imprimiendo esas Biblias. ¿Ustedes mismos las imprimen? Sí, en una imprenta. Qué bien. La imprenta no es nuestra, pero esa imprenta básicamente la hemos confiscado Trabaja para Global. Y es de las pocas imprentas que quedan en Ucrania. Wow. Y esa imprenta está trabajando para nosotros constantemente. Y necesitamos Biblias de niños, hermanos, urgentemente en Ucrania. De hecho, necesitamos Biblias de adultos también, de letra grande, porque hay muchas personas que no pueden leer y no tienen espejuelos. Y necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos Biblias. Ahora mismo hay tanta gente convirtiéndose. En Ucrania Ucrania ha estado en un avivamiento por más de 30 años. Ucrania es el país del mayor avivamiento de toda Europa. Wow. Bueno, ahí está Slavic. Y ahora con la guerra, Ucrania está, como yo digo, en un avivamiento sobre el avivamiento que había. O sea, las iglesias están llenas. En medio de la guerra, En medio está de la guerra. ocurriendo. Esto es Las milagroso. iglesias están llenas. Wow. Gente buscando al Señor. Nosotros ponemos nuestras vanes allí con comida, pero cuando nosotros llegamos con las vanes con Biblia, la gente prefiere, hacen filas para coger una copia de la Biblia, porque no hay Biblias, hermano. Necesitamos Biblias en Ucrania.
Y nosotros tenemos una imprenta produciendo Biblias, pero las Biblias tienen un costo, ¿verdad? El costo es más o menos de $5. ¿Dónde usted compra una Biblia hoy en Puerto Rico? No, por en ejemplo? ningún lado. En $5. En ningún lado. Nosotros necesitamos Biblias en Ucrania. Y no es que mandemos nuestras Biblias, hermano. No. Esas son en español. No. Ellos las necesitan En su ucraniano, lenguaje. en ucraniano, Biblias en ucraniano. Y se están dando, imagínense que las Biblias, los pastores dan una por familia, no por creyente. Se da una por familia porque no hay. Correcto. Entonces está todo limitado. ¿Cuántas? Yo siempre le pregunto, ¿verdad? Yo siempre tengo que hacer la pregunta, ¿cuántas Biblias usted tiene en su hogar? 5, 7, 10. Nuestros hermanos en Ucrania no tienen Biblias. Le hace falta una copia. Una copia. Una copia por familia. Entonces, y podemos ayudarlos con $5. Una Háblame Biblia vale de $5. Slavic. ¿Cómo está él? ¿Se mantiene activo? Bueno, Slavik Ratchuk, como tú sabes, Slavik ha sido el mayor ganador de almas de la historia de la antigua Unión Soviética. Le decían el Billy Graham El Billy de la Graham, Unión pero Soviética. Del otro lado, sí. Y Slavik, como tú sabes, es el coordinador de Global para toda la antigua Unión Soviética. El año pasado yo estaba en Kazajstán. Y ha venido a Puerto Rico en 2 o 3 ocasiones. Sí. Yo lo he visto en 2. Y el año que viene yo lo voy a traer bueno. otra vez. Lo Sí, tendremos porque- aquí en el programa, hermanos. Sí. Sí, Slavik está bien, viajando como siempre, predicando como siempre y ganando almas para el Señor, como siempre. Es un campeón. Ese es otro que necesita sostenimiento, ayuda para Ese hacer es todo un el trabajo que campeón. hace. Entonces, Sí. Ok, y entonces, hermano, otro punto que quiero abordar. Axel me estaba diciendo que en Puerto Rico, activos, se habla de unas 5,000 y pico de iglesias y que Global más o menos unas 1,000 conocen de Global. Y las otras 4,000, nosotros queremos que ustedes conozcan lo que hace Global en su ministerio. Así que nosotros le vamos a dar el teléfono, lo vamos a poner en la pantalla y les vamos a pedir que se comuniquen. Miren, inclusive conmigo se pueden comunicar al 787-226-9893. 9893. O me escriben en mi página de Alerta Cristiano indicándome que les interesa que Global se acerque a sus iglesias, porque entonces, Axel, ¿qué tú haces en esa ocasión? nosotros nos invitan mucho, gracias al Señor, siempre nos han invitado muchas iglesias a compartir y podemos llevar una presentación sobre la iglesia perseguida, porque nosotros trabajamos directamente con la iglesia perseguida. Con los grupos no alcanzados y mostramos visuales y realmente la iglesia queda bien edificada, gracias al Señor, impactada también. Y también le compartimos formas de poder involucrarse costo efectivamente dentro de la ventana 1040, dentro de los grandes desafíos, ¿verdad? Donde no hay iglesias. Aquí en Puerto Rico, pues gloria a Dios que tenemos 5,000, 7,000 iglesias, pero nosotros trabajamos donde prácticamente no hay iglesias. Y así que nosotros sí vamos a las iglesias y nos pueden llamar también a la oficina nuestra. Global tiene una oficina en Puerto Rico. Sí, claro. Ok, di el teléfono. El teléfono nuestro es el 787-704-2277. 704-2277. Allí nos pueden llamar, con mucho gusto. Vamos, siempre, si yo no puedo ir, siempre va. No, y está nuestro hermano también, Rafael Torres Sacur. Rafa, Hay Betsaida Nelson. Tenemos varios recursos que pueden ir, que conocen los campos misioneros, conocen todo el trabajo de Global, están entrenados para compartir en las iglesias. Así que sí, siempre vamos. Hermano, en confianza, me pueden llamar a mí también. Yo soy parte de este esfuerzo y siempre este programa ha estado al servicio de Global. Llámenme, escríbanme y nos ponemos en contacto.
Es bien importante. Esto es demasiado importante, hermano. Ya ustedes ven lo que Axel nos ha estado compartiendo de Irán, país en guerra, de Ucrania, país en guerra, del avivamiento que está ocurriendo. Hermanos, yo creo que es hora de que los cristianos puertorriqueños sintamos esto en nuestras entrañas. Esto es muy serio, hermanos. Es muy serio. Y no es un invento de nosotros. En todo caso, me perdonan la expresión, fue un invento de Jesús. El que tuvo a bien motivarnos a ir por el mundo. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Esto es muy serio. Axel, despídenos. Tenemos 2 minutos todavía. Bueno, como dice un lema misionero, ¿verdad? Si yo no puedo ir, puedo enviar un sustituto. Amén. Y nosotros podemos hacer mucho con poco, donde más se necesita, hermanos. Y nosotros tenemos los misioneros nacionales del otro lado del mundo representan el mayor y más costo efectivo ejército misionero de la historia de la cristiandad. De eso estamos hablando. Lo que pasa es que ellos no tienen lo que a nosotros nos sobra. A nosotros nos sobran Biblias, nos sobran buenas facilidades, iglesias, templos, esto, aquello, ¿verdad? Librerías cristianas, seminarios teológicos. Nuestros hermanos necesitan literatura cristiana, necesitan Biblias, necesitan pozos de agua, necesitan linternas, necesitan Nuevos Testamentos. Así que ese es el trabajo nuestro, ayudar a la iglesia local, proveerle a las iglesias de un instrumento, de un medio para que la iglesia de Occidente colabore con la iglesia de Oriente para así terminar la tarea de la evangelización de las naciones. Amén. Hermanos, y como bien nos señaló Axel en un momento, la oración es fundamental. Yo no puedo ir en un avión a Pakistán, pero mi oración sí. Amén. Mi oración llega a los pies del Señor y eso tiene que ser constante, hermano. Es la iglesia. Somos uno. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esos hermanos que están en Pakistán, en India, en Irán, en Ucrania, son nuestros hermanos. Así que yo quisiera metérmeles por el cable, por lo electrónico y darles un abrazo y de alguna manera decirles, hermano, que no se nos haga tarde. Que no se nos haga tarde. Hay unas señales en el mundo ahora mismo muy serias, muy evidentes. ¿Qué esperamos, hermano? Hay que hacer todo el esfuerzo posible para llegar a esos hermanos. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Axel, gracias. Como siempre, esta es tu casa. Gracias a ti, Eddie. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermano. Alerta, cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.